Mira lo que me trajo. Wow. Mira lo que me trajo. Este es un hombre que cumple con su palabra. Me trajo un pullover con la cara de John McCarthy, Was right. un gran anticomunista, y el letrero dice John McCarthy tenía razón. El que tapó toda la corrupción en Hollywood. No, Y en el gobierno. En gobierno. Sí, En el gobierno, tú sabes que en Hollywood en realidad no fue el que llevó a cabo la limpieza. Uno, Ronald Reagan fue el que llevó a cabo la Ronald limpieza. Reagan y John Wayne. Sí. Nadie sabe que John Wayne era. Digo, bueno, ya tengo que ponerme. No, a mí, tú sabes que eso, y bueno, buenas noches. Buenas noches. Un placer de estar con ustedes. Pero a raíz de la caída del comunismo soviético se ha demostrado que todo lo que el tipo estaba diciendo era cierto. La penetración. Y el ataque a McCartney era un ataque a una combatividad contra el comunismo que era muy efectivo. Y ese era el problema. Él destapó la penetración en la administración de Roosevelt, de Truman y de Eisenhower. O sea, que él realmente, la información que tenía, los critican por los métodos y eso, pero mira... Oye, estaba fajado con estalinistas. Claro. Sí. No eran simples socialistas, progresivos, no, estalinistas. Date cuenta que la mujer de Rubén decía a Stalin, el tío Stalin. Es así. Uncle Joe. El tío Joe. Yeah. Fue una penetración, o sea, extraordinaria. La KGB, la Unión Soviética, a través de todo el mundo, pero en los Estados Unidos también. Fíjate cómo él, al punto que la infiltración, que de nuevo, desdibujaron la realidad de Cuba con respecto al el pasado de los vínculos de Fidel y Raúl Castro con la Unión Soviética. O sea, porque tenían una penetración de agentes directos e indirectos que servían sus propósitos. Los Rosenberg, el caso Rosenberg, que se le dio tanta publicidad, que era un abuso lo que habían cometido. Un parte inocente. Inocente. Se comprobó que verdaderamente ellos pasaron la información de la bomba atómica. Claro. Efectivamente, o sea, es una pena porque fue traicionado por muchas personas. Politiqueros. Sí, tuvo un fin y él le dieron la oportunidad que si él paraba las denuncias que lo iban a mantener, no lo iban a atacar más, y él dijo que bajo ningún concepto él iba, entendiendo el costo político que iba a pagar con su propio partido, olvídate del Partido Demócrata, con su propio partido. O sea, realmente el hombre es un héroe que le tocó, como a muchos hombres en la vida, tocar, es un papel duro y que la historia tal vez no te lo agradece como debería, pero realmente si hubiéramos seguido el curso que él tenía para combatir el comunismo no hubiera avanzado como avanzó. Yo te dije, cuando yo estaba en la universidad, teníamos un estribillo que cada vez que desaparecían los hippies, la gente del SDS, el Social Democratic Society, nosotros nos poníamos a cantarlo y se volvían locos. Decía, fighting Joe McCarthy, we're one and all for you. He got the dirty commies and he got the pinkos too. Fighting Joe McCarthy has gone to his reward, and now he's up in heaven, fighting commies for the Lord. Muy bien, muy bien. Esto es una exclusiva para la gran audiencia de La Poderosa, ¿eh? Y eso que yo nunca canto, así que... Pero... A pesar de que mi segundo apellido es Canto. ¿Canta? No sabía. ¿Pero canto de lado o de frente? Yo me llamo Enrique Encinosa, canto. Pero no canto. Pero hay canto de cantar y canto de ladrillo. Sí. Bueno, vamos a anunciar. A mí me encanta anunciar los simposios de El Elegante aquí. Porque verdaderamente, déjame decirte, tú puedes escuchar muy buenos análisis en la radio, pero cuando tú tienes un simposio de esto, que tienes más tiempo para desarrollar y te llenas, y que la gente trae sus conferencias ya preparadas, yo creo que ahí se aprende muchísimo. Y lo que más tenemos que hacer nosotros es aprender. ¿No?
El cubano piensa que lo sabe todo. Este es el error. Entonces, Patria de Martí se complacen en invitarlos al simposio Elecciones 2022 en United States of America. Este jueves, 20 de octubre 2022, Westchester Regional Library, 9445 Coral Way. Moderador, Julio M. Schilling, elegante politólogo, escritor y director de Patria de Martí. Panelista, Luis Zúñiga Rey, expreso político plantado, conferenciante, director del Consejo por la Libertad de Cuba. Andrés Albuquerque, analista político y presentador. Y Joseph Hart, comentarista y analista político del Medio Oriente y terrorismo. Déjame decirte que yo creo que esto es importante. No sé cuántos niveles vas a cubrir. Fíjate, el formato que vamos a seguir lo hemos cambiado y ha habido realmente una apreciación de muchas personas que lo prefieren, y eso es hacer 3 preguntas y cada panelista pues tiene 7 minutos para contestar, que quiere decir que en total tienen más de una ponencia. La primera pregunta ¿es realmente fundamental estas elecciones? Sí, o si no, ¿por qué no? La segunda es, ¿tienen confianza en la integridad del sistema en estas elecciones? Y la tercera es, si ganan los republicanos, tomarán las medidas para frenar al régimen de Biden en el 2023. O sea, entonces, pues, la idea es concentrar los enfoques en esos 3 puntos, y después las personas, pues, ya pueden tener un tiroteo, un debate, planteamiento con los panelistas, también mirando el rigor del tiempo para que se pueda hacer la mayor cantidad de preguntas, de intercambio. Es mucho más dinámico de esa forma. La pregunta de Arturo Taleo, ¿le va a entrar con la mano en el codo? Sí, exacto. O sea, que nadie va a llevar, digamos, nada escrito, sino es las preguntas directas y... Déjame decirte algo interesante. Y esta semana voy a dar el resumen de que hizo mi esposa sobre esto. Mi esposa me estaba preguntando, me dice, los jueces. Los jueces a veces, el juez, lo irónico es, si estás en la Corte Suprema, todo el mundo quiere saber si eres republicano, si eres demócrata, qué es lo que eres. Pero si no, si lo que estás es para ser juez local, no puedes decirle a nadie si eres republicano, si eres demócrata. Si es un error. Para mí, no, para mí es un error. Pero fíjate lo que ella hizo. Me dijo, quiero averiguar de los jueces. Se fue a varios periódicos. Dice, el Tampa Times discute sobre los que van a la Corte Suprema de la Florida. Dice, el Tampa Times ha sacado una lista de los que no se deben apoyar. Mi mujer dijo, déjame ver qué es lo que es. Se puso a investigar. Todos habían sido establecidos en sus cargos por Trump o por Chris, cuando Chris era republicano. Y entonces ella dijo, ok, ya yo tengo la lista por lo que yo sí voy a votar. Claro. Y la voy a dar en estos días, la voy a leer. No, eso es importante. Mira, eso yo básicamente busco, quién fue que lo nominó. Si lo nominó DeSantis o Rick Scott, por lo general, tú me entiendes, estoy más tranquilo. Pero eso es una forma de ver, porque la realidad es que la Florida, pese a defectos que los tiene, es uno de los estados más libres y que mejor ha salido de la pandemia china, del autoritarismo que hemos visto, que en algunos estados eso ha sido pero terrible, y las cifras son inferiores a la Florida en cuanto a las muertes, en cuanto a los contagios. O sea, quiere decir que, mira, la teoría de la inmunidad de rebaño, la teoría de por medio de las vacunas, la Florida fue uno de los estados que más
facilitó eso, Sí. más facilitó los exámenes. Básicamente, caminabas 2 cuadras y había un lugar que te lo Sí, podías hacer cierto. sin costo, directo, o sea, gratuito a la persona. Realmente es la envidia del país. No hay comparación, no hay comparación con otros estados. Por eso que tenemos en estas elecciones, si Trump no se presentara, hay un parque de personas del Partido Republicano que tienen calidad y condiciones para poder aspirar a la presidencia, mientras es deficiente en el otro partido. Oh. No hay nadie con moral. Sin embargo, aquí tenemos desde DeSantis, Ricky Haley, whatever, Ted Cruz, un sinnúmero de personas que pueden correr. ¿Sabes cuál es la queja de DeSantis? ¿Cuál? La gente me dice, déjalo de gobernador, que no se vaya por presidente todavía, está haciendo un muy buen trabajo, déjalo en la Florida un rato. Sí. Sí, no, sí. Y aparte, si Trump se postula, ni hablar. O sea, es más, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho que no, y tampoco como vicepresidente, sería una locura eso, innecesaria. DeSantis tiene su momento en la historia, su momento presidencial. Yo creo que eso, la visibilidad que tiene en todo el país, o sea, por diferentes razones hablo con muchos estadounidenses de diferentes partes y cuando saben que tú eres de la Florida, una de las primeras cosas es, no, DeSantis. O sea, realmente es una figura en su política ya con una... Es más, podemos decir que el reto que tuvo de gobernar bajo la pandemia y de enfrentar todos los obstáculos y la presión social y la presión de los medios, él siguió hacia adelante, lo criticaron, pero tuvo la razón en la política que implementó, y eso es lo que hace no solo a republicanos, votantes republicanos, sino votantes demócratas, más al centro, que ven en DeSantis una figura realmente digno de representar a un país. Así que eso tendrá su momento. Yo creo que el timing es importante, y si se postula presidente Trump, olvídate, eso no tiene, ¿tú me entiendes? Bueno, así que déjame repetirle a ustedes. Este jueves en la biblioteca de Westchester, el simposio de Patria Martí va a ser sobre las elecciones que ya han empezado, que ya en estos días se puede empezar a votar. Y que están cerquita. Que está aquí a doblar de la esquina. Toca la puerta. Para que ninguno después me diga, ay, pero yo no me enteré, ay, pero yo no sabía. No. Hay que salir a votar, y mientras más informados ustedes estén, mejor. Y si tienen un tiempito, a las 5:30 este jueves, tírense por la biblioteca. Es más, pueden ir a votar por adelantado, porque en el primer piso van a estar votando y pueden subir para arriba en el segundo piso y atienden la... No, pero la conferencia en esta ocasión va a ser... La votación no empieza hasta el 23. A mí me dijeron, bueno, a lo mejor es porque tienen las máquinas. El caso es que no nos dieron el salón. Mira, me alegro que lo habías dicho porque no lo había mencionado. No nos dieron el salón del primer piso, nos dijeron por las máquinas. Si empieza el 23, que yo creo que tienes razón, es porque ya las máquinas están ahí y no se puede tener, o sea, no podemos tener el evento ahí, entonces lo vamos a tener en el segundo piso. Yo no puedo votar aquí. Así que, no. Porque yo estoy en Broward. ahora. Así que no pueden ir a votar ese mismo día. Antes de pasar por demócrata, votas en Broward y votas aquí. A mí me llegó una pancarta hoy de cartulina muy bonita. La que se postula contra Marco Rubio. Val Demings, sí. Los puntos negativos de Marco Rubio y los positivos de ella. Ya sé que tengo que votar por Marco Rubio. Claro. No, eso. Y mira, la metodología de Ilia me parece muy, muy inteligente. Ver periódicos de izquierda, quien ellos recomiendan que por lo general van a ser enemigos de la libertad. O sea, van a ser personas totalmente
indeseable, innombrable. Dime a quién te voy para votar contrario. Claro, claro, claro. Pero sí es importante que vayan a votar. En la Florida, gracias a Dios y gracias a una legislatura en unión al gobernador, han hecho mucho para fortalecer la integridad del voto. La Florida es, en ese sentido, Yo sé que hay mucha una gente que llama excepción. y dice, no, pero las máquinas. Y yo le digo, mira, las máquinas es igual que las pistolas. Exacto. No se disparan solas. ¿Ok? Si tú tienes una máquina con alguien que va a hacer maraña, van a hacer maraña. Sí. En Filadelfia, Joe Frech seguro que vota otra vez y se murió hace 11 años. ¿No? Porque votó en la última. Sí. En Chicago. Votan mucho. En Chicago va a haber fraude. En Los Ángeles va a haber fraude. Ahora hay 28 o 29 estados que ya han arreglado la situación para que ahí no exista fraude. Y hay que destacar que son, o sea, normalmente esos lugares son, típicamente van para el Partido Demócrata de todos modos. O sea, ciudades como Filadelfia. Estamos hablando de fraude, claro. Y demócrata es sinónimo. Efectivamente. Pero fíjate, hay un problema grave, que ellos están poniendo una protesta porque dice que ese día van a mantener cerrados las puertas de los cementerios. Pero mira, hay buenas Van a limitar el voto. hay buenas noticias en esto. El Tribunal Supremo cometió un gran error cuando no escuchó la demanda de más de 17 fiscales que estaban cuestionando la constitucionalidad del cambio de leyes electorales por actores que no tienen el permiso constitucional para hacerlo, por gobernadores, por tribunales estatales, por juntas de elecciones, por secretarios de Estado. O sea, ninguno de esos está calificado para cambiar las leyes, aunque sea por una pandemia. Entonces, el Tribunal Supremo no quiso escuchar el caso, cosa que Alito y Thomas protestaron, dijeron esto va a traer problemas el día de mañana, pero los otros días votaron a favor de, sobre un caso de Pensilvania, un republicano que perdió porque en ese momento aceptaron boletas sin la fecha y la ley electoral en Pensilvania requiere que se ponga fecha. Entonces aceptaron y contaron votos sin fecha y él perdió. Entonces él fue a los tribunales, perdió en una de las cortes del estado, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el federal, le concedió la victoria y señaló al estado de Pensilvania que no pueden aceptar boletas que no tengan fecha, porque la ley electoral del estado de Pensilvania así lo dice. Así que yo pienso que en esta ocasión le va a ser más difícil. Y como dijo Enrique, han tomado en estados importantes muchas medidas. Se han blindado. Bueno, vamos ahora a pasar a un corte comercial, pero recuerden, el simposio este jueves a las 5:30 en el Westchester Regional Library. Y cuando regresemos, quiero hablar de una noticia que no se ha comentado en ningún lado. Pilotos británicos recibiendo alta paga para entrenar pilotos chinos. Regresamos al Mundo al Día. Tengo aquí al elegante Julio M. Schilling, que va a tener un simposio sobre las elecciones este jueves a las 5:30 en el Westchester Regional Library, 9445 Cora Way. Y les aconsejo vayan, porque en estos momentos estamos hablando de un tema que es importante ahora mismo, no de aquí a un rato. Tengo a José Caballero y ya se apareció Fernando Godo. ¿Me escuchas bien? Sí, estoy aquí. Yo respondí, no se me escuchaba y te habían mandado un mensaje a ti al teléfono y a Caballero, pero bueno, ya gracias a Dios estoy aquí. Ok. Bueno, fíjate, la noticia que tengo, que no se ha comentado en ningún lado, salió en CNBC y dice, mientras entrenar pilotos no es ilegal bajo las reglas de Gran Bretaña, la práctica representa un riesgo de inteligencia, ya que hay 30 ex pilotos militares británicos que están trabajando para China, entrenando
con alta paga a personal en pilotaje, o sea, de acuerdo a lo que reporta la BBC. Dice, el reclutamiento está subiendo, con ex pilotos siendo ofrecidos gruesos cheques para trabajar para los chinos. ¿Alguno de ustedes sabe algo de eso? No. Bueno, mira, esto es parte de la guerra que lleva China asimétrica para el poder. O sea, es tener estos llamados cursos de compartir. Correcto. Es el mismo concepto del Instituto Confucio a nivel Exactamente. de universidades, pero tener estos tipos de intercambios con las Fuerzas Armadas. Y lo que no entienden es, o se hacen lo que no entienden, que todo es para espiar, para robar tecnología, para seguir despistando, que es una táctica a tu enemigo. La técnica de combate de estos pilotos es la técnica de combate que tiene la OTAN y el ejército de Estados Unidos, de cómo interceptar los enemigos. Técnica militar. Eso no debería de ser permitido porque, o sea, el Reino Unido tiene la protección del mundo libre, es parte del mecanismo de defensa. Y ahora están investigando en Gran Bretaña si esos pilotos están rompiendo leyes de confidencialidad. Sí. ¿Ok? Sí, ahora, habría que el ver pago hasta supuestamente es de $270,000 anuales. Bueno, eso y saludos, Fernando. Eso lo, ¿Cómo están? Sí, mira, eso lo dijo querido José Caballero cuando pensábamos que estaba fuera del aire, pero hice ese comentario que da en el blanco, y eso es que por el dinero baila el mono. O sea, que realmente los chinos tienen eso de soltar el billete y ya vemos cómo es que estas cosas ocurren, pero eso no debe ser permitido, eso tiene que ser criminalizado. El refrán es por el maní baila el mono. Por el maní baila el mono. Dime, lo que yo quería Fernando, decir, ¿quieres añadir algo? Sí, lo que yo quería decir es que hay que ver hasta dónde esa parte del dinero es muy importante, porque hay una reiterada complicidad de incluso de gente de la OTAN y de gente de Estados Unidos con el gobierno chino. Y no vayas lejos, aquí mismo ha habido coqueteos incluso de hasta republicanos con el gobierno chino, como por ejemplo el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que es recordado por lo que no hizo con la elección del 2020. Y Biden, el hijo de Biden, hay muchas personas involucradas en negocios con China. Y entonces cuando tú ves este tipo, por eso, cuando tú ves este tipo de noticias de algo que no debe permitirse, como dice Julio, tienes que buscar tú, seguirla, como dicen ustedes mismos, la pista del dinero, a ver a dónde te conduce y a ver en qué lugar se propició que esas cosas sucedieran. Yo tengo buena memoria. A mí no se me olvida la papeleta impresa en China. No, mira, Mitch McConnell, o sea, la esposa de él, sí, tienen conexiones extraordinarias. Navieras. El hijo de Hunter Por Biden. eso él es tan antitrumpista. Claro. Hunter Biden estaba siendo cabildero para una empresa de las Fuerzas Armadas chinas que gracias al fondo de inversión que él estaba, con el que él estaba asociado, el ejército chino logró a una empresa, si no me equivoco, estaba en Michigan, logró acceso a tecnología de las Fuerzas Armadas. Le dieron el visto bueno cuando el padre era el vicepresidente. Entonces, ¿cómo es posible? Estas cosas no deben estar ocurriendo y nadie va preso. O sea, nadie va preso por estas cosas. Y yo creo que el punto de Fernando es fundamental entender la capacidad de China de comprar la clase política estadounidense, muy en particular, que es un fenómeno bipartidista y realmente es lo que explica cómo por años
han sido apologistas y defensores de las relaciones comerciales con China. Caballero, el presidente Trump fue el primer presidente en enfrentarse a China. Que puso el dedo en la llaga. Y él llevaba años diciéndolo, y yo creo que si bien no lo llevó hasta el punto que me hubiera gustado, pero realmente es cuando tomamos en cuenta que cuando empieza la pandemia, la mayor parte de los antibióticos están hechos en China, que las máscaras están hechas en China, que por no decirte el entorno de la electrónica, las piezas Y que el que virus vienen de de China. Wuhan está hecho en Wuhan, China. Exactamente. Así que y que controlan las instituciones como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que China se está preparando para tomar Taiwán más rápido de lo que ellos pensaban. Taiwán ya prohibió los vuelos de los aviones chinos por sobre su isla y con promesa de derribarlo si vuelven a... Pero mira, no aprendieron de lo que es del error de decir, de enviar mensajes que son interpretados como debilidades. O sea, por un mensaje tan estúpido, por un funcionario norteamericano, fue que el norte invadió el sur en Corea. Y estamos viendo lo mismo Biden diciéndole a Putin, no, está bien, si entra, no vamos a hacer nada. Oye, ¿cómo Blinken va a decir una cosa? Lo que Blinken tiene que estar diciendo es que nosotros no vamos a aceptar que Taiwán sea invadida, no lo vamos a aceptar, vamos a venir a su rescate para que los chinos no se lancen y no se van a lanzar. Pero si envías un mensaje que estás diciendo, bueno, se están preparando, y ahí lo dejas, los chinos dicen, ah, qué bien. No es los 27 millones de habitantes que tiene Taiwán, no es la industria pesada de Taiwán, son los microchips que fabrica Taiwán lo que le interesa a los chinos. No, y yo quiero precisar algo de lo que dije, ¿no? Normalmente, o sea, consecuentemente es de cierto modo natural, ¿no? Que el Partido Demócrata sea el que tenga todos esos coqueteos con los chinos. O sea, yo hablé de republicanos, pero republicanos es porque son gente que funciona por dinero. Pero normalmente donde tú vas a ver ese tipo de acercamiento con los chinos siempre va a ser del lado del Partido Demócrata, que funciona por dinero también, pero además por ideología. Es que son muy benévolos, viejo. Lo mismo pasa con Cuba ahora, que le están mandando dinero por el huracán. Pero fíjate, Fernando, esto hay que... hemos visto una evolución del Partido Republicano, una evolución saludable, gracias a Dios, alejado de un afecto, digamos, ciego por el mercado, al punto que entonces justifican relaciones con un enemigo como China. Y el acercamiento con China fue defendido por muchos republicanos. Bueno, Nixon fue el quien lo lanzó. Fue Nixon. Y yo creo que eso y para mí eso es uno de los puntos más valiosos que tiene Trump. Te lo digo de verdad, la posición que tomó contra China, alertando del peligro en el sentido de seguridad nacional y señalando el costo a la clase media estadounidense, particularmente los que no tienen título de universidad, que son los que más han sentido esa transferencia de riqueza, a cambio de, en el mejor de los casos, tener productos de consumo más baratos. Pero realmente la división de labor internacional, eso lo puedes tener con regímenes democráticos, con regímenes que respetan las reglas del juego del mundo civilizado. Pero cuando van a usar esos beneficios económicos para hacerte la guerra, que es en efecto lo que está ocurriendo, no tienen la hipocresía del capitalismo. LeBron James se pasa la vida hablando mal de Estados Unidos, criticando todo, hablando de lo que debe ser justo, y se está haciendo multibillonario con los zapatos fabricados por trabajo esclavo chino.
Trabajo esclavo, exactamente. Y él seguramente ha condenado la esclavitud de los negros en los Estados Unidos, pero no le importa la esclavitud de los chinos en China. Me recuerda la frase de Napoleón en el año 1812. Si tú lo oíste hablar, China, ese gran coloso dormido, déjenlo dormir, porque el día que despierte estremecerá el mundo. ¿y tú oíste a Napoleón decir eso? No se lo oí, pero me lo contaron gente que estaban allegado a él. No, como dice, no, me pero recuerda. tú sabes que eso me recordaste. Reagan hacía chistes así, que algo que dijo Thomas Jefferson y dijo, no es que yo estaba ahí, pero o sea que hacía esos chistes. Pero mira, hay que entender el gran peligro. Mira una figura como Elon Musk, por ejemplo, que habla y ha tomado postura a favor de libre expresión y todo eso, que yo creo que todos aplaudimos. Sin embargo, tiene una fábrica que está está ahí al lado donde están los campos de concentración en China. Entonces, es difícil hablar de una ética moral cuando estás colaborando con uno de los represores más grandes del mundo. Entonces, esto pone realmente en peligro, porque primero los que compran Tesla no creo que van a tener un impacto económico si el carro, en vez de estar hecho en China, fuera hecho en la India o en un país, o sea, bueno, si está hecho en Taiwán, puede ser que los chinos comunistas de todas maneras tengan algo que ver con eso. Pero hay muchos países donde pudiera trasladar sus fábricas, y aunque tuviera que subir el costo de producción, no creo que al consumidor de esos carros les va a hacer un daño muy grande, pero sí es repugnante ver que un carro que por un lado, o sea, habla de promover determinados valores, etcétera, etcétera. Promover los determinados valores. Cuando el carro se le rompe la batería, son $28,000 reemplazar. No digas tú eso. Ahí está Cicloncito, ha venido a descartar lo de la energía eléctrica, porque los carros eléctricos que pasaron el ciclón no sirvieron para nada. ¿Y esas baterías de dónde vienen? De China. Y se supone que sea más barata. No, pero tú te das No, cuenta. pero es que Dale, Fernando. Dale, No. Fernando. no, lo que iba a decir es la parte que estaba diciendo Enrique, de la parte ética. Si tú ahora aquí pones ahí en Alabama a una fábrica de eso de Tesla y le pagas $1 la hora a las personas, al otro día Elon Musk sale de toda la prensa de los Estados Unidos y le empiezan a decir que es un esclavista. Pero si pasa eso en China, no, con eso no hay problema ninguno, porque los que están esclavizados son chinos, no son aquí gente aquí en Alabama. Y te dije en Alabama todo tipo de personas. No te quise decir que fueran gente de raza negra, que eran los que fueron esclavos en Alabama hace muchos años. O sea, no hay consecuencia moral ahí por ninguna parte. No, los chinos no son esclavos. Acuérdate que fíjate que el dicho que había en Cuba, te engañaron como un chino. Porque cuando se acabó la esclavitud, que no permitieron los barcos negreros, ¿de dónde trajeron los esclavos? No eran esclavos, eran culíes chinos que venían bajo contrato, pero a los mismos barracones y con las mismas condiciones que los esclavos negros. José está lleno de refranes poderosos hoy. No, déjame decirte, este es un historiador de primera. No, sí, pero es que eso te explica. Y si quieres discutir armas, él sabe mucho más que yo. No, y tiene la ventaja que vivió en esa época, nosotros no. No. Yo peino gana, pero no hasta el extremo. Bueno, ya no peino ni gana, ya no me queda ni pelo. Pero mira, estas cosas, yo creo que una sociedad libre tiene que entender, o sea, que la economía está ahí para servir a lo ético y lo que es el sistema sociopolítico. No lo puedes separar de una entidad abstracta, porque precisamente eso es lo que la noción de un mundo global busca, ¿no? ¿Verdad? De dividir, de aplicar reglas diferentes, pero con el fin de que se pueda, desde una entidad centralizada, utilizar actores como China.
O sea, que esto es un acomodamiento. Los chinos le siguen el juego, ellos tienen sus propias teorías y sus propios proyectos que por el momento les conviene jugar en el juego global. El pacto de Henan, que hizo Mao, que era, si no puedes vencer a tu enemigo, únetele para después ganarle ventaja. Y ya es un pacto dito a favor. Claro. Y lo que pasa que desde el punto de vista moral, el acercamiento de Estados Unidos a China, en la época de Nixon, nunca debió producirse, porque eran esas condiciones y peores todavía. O sea, si por ejemplo en aquel momento Fidel Castro con una tiranía, Estados Unidos hubiera empezado a darle a Cuba todo tipo de cosas, a comerciar con Cuba, a poner fábricas en Cuba y todo eso, seguramente se hubiera visto mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si en China había una esclavitud igual o peor que la de Cuba. O sea, en China sí había realmente condiciones de ser esclavitud. Fidel Castro era un tirano y era un asesino, pero no puedes comparar una sociedad con la ellos otra. Por lo general no publican cuánta gente ellos ejecutan. Pero hubo un año, hace unos cuantos años, que ellos admitieron que habían ejecutado 29,000 chinos y chinas. Eso bajo las reglas judiciales. Pero mira, el gran salto adelante, o sea, ese periodo entre 1958 y 1962, ese intento de industrializar a China se llevó entre 40 a 65 millones de personas que murieron de hambre. De hambre, sí, por un plan deliberado sí. O sea, políticamente pensado. Parecido a lo que hicieron los rusos con Ucrania en los años 30. Exactamente, en 90 y pico. Correcto, el hambre... Yo no te mato, no te estoy ejecutando, no te estoy fusilando, pero te estoy matando de hambre. Y entonces no aparece esto en los récords de los muertos que tuvo el sistema mío, ¿no? Digamos. No, déjame decirte, incluso en Cuba yo he visto, ¿cómo se llama? Después que alguien se muere, le hacen las esquelas mortuorias. La esquela mortuoria, pero no, el documento oficial. Ajá. Y te ponen, el tipo lo fusilaron. Sí. Paro cardíaco. Bueno, paro cardíaco murió antes. ¿Sí? Un tipo que estaba allí antes había practicado karate en la prisión. Y los 24 generales o altos oficiales también todo de cosas ahora en la limpieza esta que hubo de generales. Claro. De la vieja guardia que... Pero mira, el punto que Fernando tocó de que los Estados Unidos nunca debe haber tenido ese acercamiento con China comunista. Si recordamos lo que fue, o sea, la racionalización se basaba en un entendimiento errado de lo que es el marxismo. O sea, la idea de que, si van a cambiar el modelo económico, si van a acercarse a la propiedad privada, la propiedad no estatal, pues quiere decir que están saliéndose del comunismo, cuando el propósito del marxismo es concluir con la alienación. O sea, el argumento de Deng Xiaoping fue totalmente dentro del concepto marxista. Él decía, esto es un socialismo con características chinas y el reformular las relaciones de producción no quiere decir que estamos entregando el socialismo. Es más, Marx hablaba de la propiedad privada burguesa. O sea, él hacía la distinción. Entonces, esto realmente demuestra yo no sé las expectativas de que si tú modificas el modelo económico, que eso de alguna manera... Yo estaba trabajando contra espionaje en la época esa de que empezaron las relaciones con China. Cuando aquello, yo recuerdo un agente castrista que almorzando con él en una de mis operaciones, el tipo me dijo, los chinos son los verdaderos enemigos, más que los Estados Unidos. Y yo lo miré y lo dije, oh. Incluso yo te voy a decir una cosa que yo creo que muy poca gente la sabe. Cuando los chinos estaban fajados con Fidel Castro, Abdala contactó a los chinos para ver si nos daban armamento. ¿Okay? Y los chinos lo pensaron y nos dijeron que no. Pero
Hubo un momento ahí, unos años ahí, que las relaciones fueron bien tensas. Bueno, Bueno. ahora mismo, uno de los que está demandando a Cuba en las cortes inglesas es una compañía china que Cuba debe 300 millones de dólares. Tú sabes que ahora en enero van a las cortes inglesas por demanda al Club de los París y una pila de bancos ingleses a demandar a Cuba por maruga, Mira, mala paga. ese punto, Enrique, que tú tocaste, es una de las versiones no de todo oficial de por qué Fidel Castro quiso deshacerse de del Ernesto Che Guevara. ¿no? Correcto, Sí. porque Che Guevara maoísta. había un movimiento Maoísta. de los chinos comunistas en Cuba repartiendo cierta, o sea, Fidel Castro vio cierto movimiento de los chinos buscando un acercamiento hacia el maoísmo y una separación de las influencias de la Unión Soviética. Entonces lo sacan porque temían que a lo mejor los chinos estaban organizando dentro de Cuba una especie de golpe de Estado para un golpe, una revolución de palacio, o sea, para ir de la tendencia soviética a la tendencia maoísta. Y entonces Fidel Castro dijo, hay que sacarlo de... Pero es que la misma microfracción del Partido Socialista Popular de Cuba fue una depuración dentro de, porque Fidel, fuera de él, no quería nada. Fidel estaba siendo investigado por la KGB. Tenía Osvaldo Sánchez, comandante de la Sierra Maestra, que era coronel de la KGB. Lo integraron en Cuba con grado de general de la KGB. Y él subió a la sierra orientado por el PCP, por la KGB, y bajó con los grados de comandante. Ese era el jefe de escolta. No, no. Él fue Osvaldo Sánchez. Hay un muelle, el que tiene el nombre Había un Sánchez. en Ataré. Había un Sánchez que era el jefe de escolta de Fidel desde la sierra. No, ese Era un tipo tan fiel que un amigo mío me dijo, cuando yo fui a darle un mensaje a Fidel, que Fidel se estaba quedando en el apartamento de Celia. Dice, llegué, pasé las postas de la calle, los carros que estaban parqueados ahí cuidando. Dice, y cuando llego a la puerta del apartamento, Sánchez estaba acostado en el piso frente a la puerta durmiendo, esperando que Fidel saliera. Pero lo que yo te digo, Osvaldo Sánchez era de la KGB, que lo derribaron su avioneta, las Cuatro Bocas del aeropuerto de Aladero, por un error. Y el tipo sí, ese es un personaje bien siniestro, sí. Lo enterraron con los cargos del uniforme de general de la KGB soviética. Él es el marido de Clementina Serra, que era la segunda de la Federación de Mujeres Cubanas. Así es. Vaya, más o menos. De los tiempos de Raúl Castro, que fue el primero que estaba también en esos contactos con los rusos. No, es la chimbotería. Pero es así. El individuo tiene un muelle en el muelle Ataré, frente al castillo de Ataré. Ese muelle se llama Osvaldo Sánchez, que yo trabajé ahí. Pero no sabía. Sí, la en Cuba historia hay escuelas que tienen ese nombre y la gente no sabe quién es Osvaldo Rafael Sánchez. Y hace poco se murió Sergio Leonov, que fue que contactó a Raúl en México y que estaba ahí haciendo misiones de la KGB, y eso fue muchísimos años. Bueno, no sabía exactamente acá. Pero Raúl, acuérdate que fue contactado cuando fue a festival en Praga. Ajá. De los jóvenes. Y de ahí fueron para México con este hombre de la KGB, Sergio Leonov, que acaba de morir hace unos meses que murió. Salió en el Granma. Acuérdate que toda la gente que sabe el trasfondo de la cosa han desaparecido. Nadie sabía más de Fidel que habrá antes, el ministro del Interior. Claro. Ochoa, ¿tú crees que Ochoa lo tumbaron por hacer un comentario o traficar con diamantes o con colmillos de elefante? Ochoa estaba desencantado. Ochoa era un guajirito que fue el amunicionador de la ametralladora de Benigno, el que fue, y él era amunicionador, pero ese guajirito le dieron un curso elemental y lo mandaron a la escuela Frunze
El primo mío era su compañero de cuarto. Bueno, en la escuela Frunze, la escuela superior de guerra de Rusia, ¿Sí? es como decir el West Point, y el tipo fue el primer Ujú. expediente, ese Guajiro, que era casi analfabeto, y fue el que pudo atravesar con las tropas cubanas la meseta de Ogadén en la guerra de Somalia con Etiopía. Y perdió en Siria. Perdió en Siria. La gente no sabe que la primera incursión que hubo en Cuba fue en Argelia, cuando las tropas marroquíes entraron en Argelia, No, la primera incursión de Cuba fue Panamá. Panamá y República Dominicana. Sí. Que Camaño. No, antes de Camaño. Uh-huh. Pero mira, Sí, la invasión que hizo la República Dominicana, octubre, que Trujillo pagó las cabezas de los cubanos. En el verano de 59. Ajá. la KGB, o sea, la conexión que tenía fue con Raúl Castro, pero Fidel Castro tenía la conexión con la inteligencia militar, o sea, que opera. Pero el verdadero jefe operativo de la KGB en Cuba era Escalante. Aníbal Escalante, que después fue ministro Ese era el que estaba por arriba de todo el mundo. Viceministro del Interior. Pero la relación, los vínculos y los intentos de los soviéticos de establecer un frente confiable en Cuba viene desde mucho antes, y una de las razones por la cual lo primero que hacen es destruir todos los informes de la BRAC cuando llegan, es para no dejar ningún rastro, pero esto, por eso es importante en la caída que llegará del régimen castrista, de no intentar separarlo de su background comunista. Por eso a mí siempre me gusta que tenga Castro comunismo, o sea, porque el liderazgo, el estilo de gobernar ha sido caudillista, personalista, pero han seguido irrelevantes si realmente creen o no. Porque recuerden, yo nunca he oído de un comunista que llega al poder y que no vive con los derechos como si fuera un multimillonario. De modo de que... Como un capitalista. Exactamente. Sí, un capitalista. Lo que ellos critican. Todos, cuando llegan al poder, absolutamente todos. Usted va hablando del BRAC, Buró de Represión Anticomunista de Cuba. ¿Quién era el jefe del BRAC? El padre de que fue el jefe de migración de aquí en Miami, que lo cogieron espiando para el gobierno de Cuba. Fajé. Mariano Faé. Y el hijo de Mariano Faé lo cogieron espiando para Cuba. Es que fíjate que desde que se impuso el régimen comunista, desde el principio, el trabajo en la inteligencia y la contrainteligencia ha sido fundamental. Las personas dicen, bueno, o sea, sí, se ha desperdiciado más de 10 veces lo que dieron el plan Marshall de la Unión Soviética, el saqueo de Venezuela es aún más grande. No todo ha sido robado por la familia Castro, no, en gran medida realmente es un sistema muy costoso convertirte, o sea, un país tan pequeño en básicamente la cuarta potencia de espionaje en su momento en el mundo. Eso facilita lamentablemente el durar en el poder. Sí, porque la posición de Cuba le da acceso a la planta de Lourdes, la desactivaron y la volvieron a activar, porque se dieron cuenta que esto es la entrada a todas las comunicaciones en los Estados Unidos. Claro. Y todo eso lo venden, o sea, y América Latina. Eso lo vende, o sea, nada de eso, o sea, uno de los mercados, una de las entradas de dinero del castrocomunismo es la venta de información. Sí. Por la proximidad, el síndrome de La Habana es precisamente la utilización de mecanismos de espiar a distancia, celulares, dispositivos, etcétera, que tienen ese efecto secundario, no lo han perfeccionado, pero esa es la idea, es uno de los negocios. El intercambio de inteligencia es algo cotidiano entre todas las agencias. Es algo constante y muchas veces falso.
Ellos les han vendido información, Irán. Y el problema, déjame decirte, el problema de la inteligencia, yo trabajé en inteligencia, es que a veces, si yo quiero dañarte, y yo tengo 20 personas que yo tengo que pueden ser o son informantes del FBI o de la CIA, le digo, pasa la voz de que Caballero es esto, de que Caballero es un garrotero. Mientras no digan que yo soy hombre. No. Y entonces, fíjate, esos 20 comentarios van a parar a un archivo. Y entonces, cuando alguien viene a investigar a Caballero, ponen un cross-reference y empieza a aparecer garrotero, garrotero, garrotero. Y llega un momento que te dicen, no, el hombre es un garrotero. La técnica de Goebbels. Repite una mentira que repetida llega a convertirse en verdad. Y donde más aparece eso es en las agencias de inteligencia. Mira, Frank Castro, que fue el jefe del Frente de Liberación Nacional de Cuba, que fue el Ranger del ejército americano, que fue uno de los entrenadores de la CIA en Centroamérica, y cuando Bosch cae preso fue el jefe del CORU, y peleó en Nicaragua y peleó en Surinam. O sea, su vida entera ha sido peleando contra el comunismo. Y llega un momento que a él le ofrecen ser piloto de narcotráfico. Y él dice, ok, y fue directo al Coast Guard, porque él tenía relaciones con los guardacostas, porque ya era piloto hace mucho rato y había estado llevando armas a Nicaragua, o sea, él conocía las rutas. Y le dijeron, ponte a trabajar para ellos y nosotros te respaldamos. Y le dijeron, pero de vez en cuando hay que arrestarte y después te quitamos los cargos por alguna tecnicalidad, para que parezca que, para que no digan, no, el tipo dio 45 viajes y nunca lo cogieron. Y todavía hay gente que yo me encuentro que lo conoció desde hace años y me dice, sí, pero se metió en el tráfico de narcóticos. Digo, no se metió en el tráfico de narcóticos. Estuvo trabajando. Él fue uno de los que destruyó el caso, o sea, el que echa para adelante a Martínez en el caso Ochoa, con la droga, fue Frank. Y Frank dice, bueno, eso es algo que, o sea, el que me quiera creer que me lo crea, el que no me lo crea. Pero y eso en el mundo del espionaje se llama crear una leyenda. ¿Okay? La leyenda. Una leyenda trabaja a favor y en contra. Bueno, claro. Claro. Y a mí me fabricaron leyenda, yo fabriqué leyenda, yo sé de eso. Y es una situación en que entonces de pronto alguien está diciendo, pero fulano es esto y esto y eso. Y no es así. Sí, es el precio de trabajar así. Y Frank todavía está lo que pasa es que debe tener una cantidad de secretos también, tremendo. ¿Quién? Frank. No, pero Frank sí. Bueno, yo estoy publicando. En unos meses saldrá un libro sobre la vida de Frank y Luis Posada. Sí, qué bueno. Wow. Está trabajando escrito por mí. Lo compro. ¿Sabes? A no ser que me diga como un amigo mío que sacó una novela que me dijo que me iba a regalar y no me la ha regalado. No, ¡Wow, caballero! Se hizo eco. Yo dejo que tú la compres. No, yo he comprado libros tuyos. No, yo sé. Y bueno, te los traigo para que me lo firme. Tú sabes que ya mi mano no firma tan bien. Creo que me está dando el triti. Ya la vejez del hombre nuevo. La vejez no, de verdad, a veces que me duele aquí ahora cuando cojo un vaso o algo. Aquí me duele. Estoy fastidiado. Ya me estoy poniendo viejo. No. Años acumulados. No viejo, años acumulados. Acumulada.
Déjame repetir, quedan 8 o 9 minutos. Patria de Martí se complacen en invitarlos al simposio El jueves. Elecciones 2022 en USA. Este jueves 20 de octubre a las 5:30 en el Westchester Regional Library, 9445 Coral Way, Miami, Florida. Va a ser en el segundo piso esta vez, porque ya en el primero tienen las máquinas de votación puestas. Es que han cogido altura, Está subiendo. subiendo nivel. Está bueno. El moderador, el elegante Julio M. Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí. Los panelistas, Luis Zúñiga, conferenciante y director del Consejo por la Libertad de Cuba y expreso político plantado. Andrés Albuquerque, analista político presentador. Y Joseph Hague. Hague se dice. Creo que sí. Comentarista y analista político del Medio Hagi, Oriente y Hagi. terrorismo. Ahí. Hagi, Hagi. Hagi. sí, él es libanés. De origen libanés. Sí, siempre lo he pronunciado diferente, entonces no estoy seguro, sí, pero creo que es Escribe así. Hagi, pero es Hagi. Bueno, pues no se lo Mira, pierdan, esa que cabero, ¿verdad? pusieron- Vayan este jueves. Muchas gracias, Enrique. No, todos los simposios esos son buenos. Pero la pregunta que te iba a hacer es que si las máquinas esas que pusieron en el primer piso son de las que cambian los votos o son de las que no los cambian. Se invita al público a comprobar la bola. Como la lotería. Pero las personas acá en Sí. este condado pueden después chequear el voto, o sea, una vez que lo lanzaron, pueden confirmar de que se procesó correctamente, o sea, que uno tiene ese derecho de confirmar que la boleta fue... Y acuerda que hay un departamento que nombró DeSantis para comprobar los fraudes electorales. Claro, claro. No, sí, lo que pasa es que no te dice por quién votaste. Tú puedes comprobar que votaste, pero no puedes comprobar si votaste por el que tú dices. No, pero Hay creo que, ese tipo de cosas hay que cambiarlas mucho. Yo soy un contrario a cómo están las cosas en los Estados Unidos. Tanto al voto por correo como a los votos por No, máquina. voto Yo por creo correo, que, por favor. Desgraciadamente, las circunstancias, las cosas que han ocurrido nos llevan a eso. O sea, no se puede confiar en la integridad de las personas que trabajan, porque ha habido situaciones y cosas que más que probadas que apuntan a que no. Y las máquinas, las personas tienen dudas. Entonces, bueno, van a seguir con las máquinas. Aquí hubo elecciones durante muchísimos años y no había máquinas y se daban las elecciones. Oye, no, pégate más al resultados. teléfono. Sí, no, yo creo que lo que yo oí, lo que dije, aunque lo dije bajito, se oyó bien. La gente tiene que recuperar la confianza en las Sí, elecciones de eso los sí. Estados Unidos. Yo creo que ese es el primer reto de estas elecciones de medio. Mira, que conte que si hay un voto republicano en Veragua, va a ser el mío. Pero tú sabes que hay sistemas que tienen un mecanismo dual, o sea, si tú votas por un formato electrónico, también tienes como un recibo en papel y lo pones en otro lugar Sí. para chequear y que los resultados, o sea, que es como se cuentan de ambas formas. Yo creo que sí, es algo que hay que ir perfeccionando y tiene que ser así porque si las personas dejan de tener confianza Eso. en el sistema electoral, pues entonces precisamente la violencia es lo que las personas buscan. Eso es parte del prestigio. Hacer que desprestigiadas las instituciones para ganar ellos Claro, claro. penetración. O sea que eso hay que preservarlo a toda costa, es muy, muy importante, y limpiar lo que son la lista de votantes cada X tiempo, porque eso muchas veces están contaminadas de personas que ya no viven ahí, personas que fallecieron, personas que ya no califican para votar. Oye, lo malo de ser republicano es que cuando te mueres empiezas a votar demócrata. Mi mamá le llegó boleta, después de muerta le llegaban boletas para votar. Mira, yo recuerdo una vez que yo se lo mencioné a uno de los líderes del Partido Republicano en ese momento, que en el condado estaban verificando, buscando la limpieza de los votos, mandándoselo a la casa de personas que eran propietarios.
para ver si todavía seguían viviendo ahí o no, pero yo les dije, pero entonces las personas que alquilan no van a monitorear eso también, o sea, que era un sistema fallido. Ya yo creo que eso lo han cambiado, pero en el momento yo se lo expresé, no le dieron mucha importancia, pero sin duda, si tú vas a dueños de propiedad solamente, verificar y no a personas que pueden estar alquilando, puedes estar favoreciendo un partido sobre el otro, ¿te das cuenta? Y eso no es correcto, pero tengo entendido que eso lo han cambiado. Oye, tengo un anuncio que hacer y es que mañana, después de 3 semanas fuera por enfermedad, regresa Carlos Heredero. Ah, qué bien. Le dio COVID, después le dio pulmonía, ya estaba. Vas a poner las estrellas al alcance de tu público. La eminencia de la ciencia. La verdad, el programa de él es muy popular y yo lo disfruto mucho. Te aprende. Fíjate, es el programa en que yo menos tengo que trabajar y yo más aprendo. El que menos tengo que trabajar, porque cuando estamos hablando, como por ejemplo, de estos temas, yo los domino. Pero cuando estamos hablando del espacio, de la luna, de Saturno, no lo domino. Y el hombre de verdad que se apega con cada detalle y cada historia muy interesante. Yo siempre estoy por las nubes. Perdido en el llano. Bueno, Freddy siempre está en órbita. Vamos a ver. Bueno, quiero repetir, Patria Martí se complace en invitarlos al simposio Elecciones 2022 en USA. Jueves 20 de octubre 2022 a las 5:30 p.m. Westchester Regional Library, 9445 Coral Way. Julio Schilling, el elegante politólogo, va a ser el moderador. Y Luis Zúñiga, Andrés Albuquerque y Joseph Hague va a ser comentarista y analista político. Y lo vas a pasar por Facebook. Sí, lo vamos a estar pasando, transmitiendo en vivo. Y te traje, ahora me acabo de dar cuenta, una versión corta. Alianza Democrática también copatrocina el evento. Y sí, se va a transmitir en vivo y en directo por diferentes plataformas, pero si van a la página Patria de Martí, lo pueden ver. Personas que tal vez no puedan ir personalmente, lo pueden ver de manera remota. Si van a Patria de Martí, se va a estar transmitiendo en vivo y en directo. Así que van a poder ver el evento completo desde la comodidad de la casa, delante de la computadora. Te prometí la vez pasada que iba a ir, pero esta vez no prometo, pero... ¿Me vas a dar la sorpresa? Te voy a dar sorpresa. Bueno, se te agradece me voy a gozar. Y yo creo que el público disfruta mucho más este formato que tenemos, porque es un intercambio extraordinario, y sobre todo cuando hay temas vinculados a la política doméstica de los Estados Unidos. Sorprendentemente hay un interés tremendo por eso. Hagi es analista político en Medio Oriente, pero sabe de todo. Y Albuquerque es cubano honorario, el libanés, Andrés Albuquerque y Luis Zúñiga, o sea que dominan bien el tema. Y la idea es precisamente antes de las elecciones, o sea, algunas semanas antes, hacer este tipo de alertar. Exacto. Todas las elecciones son importantes, pero estas sí son más importantes. Hay que frenar este régimen liberticida que está en el poder, y como único lo hacen es que imiten a los demócratas lo que hicieron en los 4 años que estaba Trump en el poder, que lo imiten, que presenten los mismos obstáculos. ¿Okay? Hay razones de sobra para buscar el impeachment del presidente de Mallorca, de una serie de personas que han violado la ley. Mira, solamente con el chantaje que quiso hacer el presidente Biden a Arabia Saudita por el petróleo, que es muy parecido a la famosa llamada de Trump a Zelensky. Empezamos por ahí, pero realmente pueden seguir, o sea, la presencia de tantos oficiales, el doble estándar que está llevando el Departamento de Justicia con 2 sistemas de leyes, eso hay que investigarlo, eso hay que realmente llevar las funciones y que ejerzan el poder que la Constitución les da. Los demócratas lo hicieron muy bien en querer
frustrar la presidencia de Donald Trump, los republicanos tienen que hacer lo mismo para salvar la República Norteamericana. Tan sencillo como eso. Bueno, campeón, dame candela, que se acabó lo que se daba. Así que manténgase en Gracias, Enrique. sintonía ahora con Norberto Martínez Miranda y después María Laria on the Moon.